Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital. Mecatrónica, noveno A. Sistemas Mecánicos 2. Ingeniero Pablo Cruz García. Integrantes: Bautista Alvarado Ángel, Bautista Ramírez Alan Antonio, González Hernández Eric Joan, Hernández Garambullo Juan, Hawái Escamilla Iván. Equipo número 2. Lubricantes con grasa. Composición de las grasas lubricantes. Las grasas lubricantes se componen esencialmente de un aceite base 80 a 90%, un espesante de 2 a 20% y un aditivo de 0 a 5%. Las grasas de litio denominan el 75% del mercado actual, superando la performance de las grasas de calcio y sodio. Por ejemplo, una grasa lubricante multipropósito es un producto que combinan las propiedades de dos o más grasas especializadas y que se pueden usar en más de una aplicación. Ejemplo 2. Tradicionalmente se han utilizado grasas de calcio para el chasis, grasas de sodio para los rodamientos. Principales beneficios que tiene la grasa lubricante. Existen muchos beneficios, los cuales destacan una mejor adherencia a superficies, mejor capacidad de sellado y aislamiento del medio, excelente protección contra el desgaste, superior lubricación frente a altas cargas y bajas velocidades, superior protección contra la corrosión, más amplio rango de temperaturas de operación, más efectiva absorción de ruido y vibraciones y menor migración del punto de lubricación. Propiedades importantes para la elección de una grasa. Existen 5 propiedades importantes para la elección de una grasa, las cuales son las siguientes: aceite base, aditivos, espesante, consistencia y viscosidad. Aceite base. Es la base de todo lubricante y dependiendo del tipo que sea, determinará el rendimiento de la grasa. Los 3 tipos principales de aceite base son minerales, sintéticos y vegetales. Los aceites minerales son aquellos que se obtienen mediante un proceso de refinación y destilación del petróleo crudo. Los aceites sintéticos se obtienen mediante una reacción química producida por la modificación de las condiciones de presión y temperatura de pequeñas moléculas de compuesto de carbono, como el propileno o el etileno. A partir de este proceso se obtienen moléculas más complejas con grandes propiedades lubricantes. En otras palabras, son aquellos que son elaborados en laboratorios especializados. Los aceites vegetales son aquellos que son biodegradables y derivados de las materias primas renovables, generalmente de una fuente de origen vegetal. Estos lubricantes son frecuentemente hechos de una variedad de aceites vegetales, como los del colza, canola, girasol, soja, palma y coco. Aditivos. Se utilizan para mejorar las características y cualidades de cada grasa y mejorar su rendimiento. Espesante. Es una de las principales propiedades de las grasas y se utilizan para permitir que todos los componentes de la grasa se adhieran mejor, aumentando así la eficiencia general. Consistencia.
Se utiliza para determinar el nivel de suavidad o dureza de cada grasa. Viscosidad. Esta propiedad determina la capacidad de la grasa para permanecer estable y ofrecer una protección eficaz contra la fricción. Clasificación de las grasas grado NLGI. El Instituto Nacional de las Grasas Lubricantes, NLGI por sus siglas en inglés, es la entidad norteamericana que establece una clasificación para grasas con base en la medida de su consistencia, dada por el método ASTM T217. La capacidad de flujo de una grasa está determinada por la viscosidad de su aceite base y el tipo y porcentaje de espesante utilizado en la formulación. Esta propiedad puede verse afectada por la exposición de la grasa a factores como temperatura, presión, esfuerzo de corte al que se expone y frecuencia de exposición a estos factores. En general, la información de una prueba de penetración de grasa nos dice qué tan fluido puede ser. La siguiente es una tabla de referencia. NLGI 00 muy fluida, NLGI 00 fluida, NLGI 0 semifluida, NLGI 1 muy blanda, NLGI 2 blanda, NLGI 3 semidura, NLGI 4 dura, NLGI 5 muy dura y la última NLGI 6 extremadamente dura. Existen 4 factores que influyen en la duración de vida de la grasa y lubricantes. El principal es la temperatura. Esta deteriora su condición, acelera la degradación, por lo tanto se debe mantener a la menor temperatura posible y así prolongar la vida útil. El segundo, el oxígeno, es el principal causante de oxidación del lubricante. La reacción de sus moléculas se evidencian por el incremento de la viscosidad, generación de barnices, lodos y sedimentos en el aceite. El tercer factor es la contaminación. En estas, ciertas partículas procedentes de la contaminación por agua, polvo u otros agentes externos son catalizadores de la degradación del aceite y esto acelera las reacciones químicas que hacen que se vaya disminuyendo su durabilidad de los aceites y las grasas. El cuarto y el último serían el proceso en cadena. Esto es una oxidación que dará lugar a la aparición de ácidos, lo que a su vez hace que estos consuman ciertos aditivos que incorpora el aceite y se acentúe aún más el proceso de la degradación. En resumen, se habrá producido una degradación por ácidos que son catalizadores. Este proceso se propaga de manera automática. Tipos de grasas y lubricantes industriales. Existen 4 principales categorías de lubricantes y tipos de lubricantes industriales. 1. Lubricantes líquidos. Los aceites son lubricantes muy comunes, que son los líquidos delgados hechos de largas cadenas de polímeros con aditivos para varias propiedades adicionales. Los lubricantes de aceite se usan principalmente en bisagras, cojinetes, mantenimiento de herramientas y cuchillas de afilado. Se supone que no se deben usar lubricantes de aceite cuando la superficie que se está lubricando está expuesta al polvo o la suciedad, que eventualmente puede acumularse y causar más fricción. Lubricantes semisólidos.
Las grasas se preparan con aceites y se mezclan con espesantes. Se utilizan principalmente en engranajes, rodamientos, cadenas y articulaciones. Existen 3 tipos de grasa: grasa blanca de litio, grasa marina y grasa de silicona. Cubren amplios rangos de temperatura, velocidad y carga. Las grasas combinan las propiedades de lubricantes de los aceites con una adherencia adicional que permite que el lubricante se adhiera mejor a la superficie. Lubricantes sólidos. Son materiales que en fase sólida reducen la fricción entre superficies que se deslizan una sobre la otra, sin necesidad de un medio líquido. Son capaces de proveer una lubricación mejorada a temperaturas elevadas cuando se comparan con lubricantes tradicionales con base de aceite. Lubricantes sintéticos. Son materiales elaborados, diseñados y construidos por el hombre, con base en características específicas y deseadas para diferentes aplicaciones industriales. Estos productos están elaborados a partir de diversas moléculas químicas y fuentes naturales. A diferencia de los aceites minerales, los sintéticos no tienen su origen directamente del crudo o petróleo, sino que son creados a partir de subproductos.